Un antiguo jefe de Estado no fue sacado por una multitud ni empujado por el caos. Fue llamado por un tribunal. 3 años de exilio, un regreso silencioso y una región que arde mientras el reloj de la justicia empieza a moverse. Durante años, el Sahel ha vivido bajo una paradoja brutal. Estados que luchan por sobrevivir mientras las sombras del poder siguen conspirando en la retaguardia. En ese paisaje de polvo, fronteras porosas y heridas abiertas, una pregunta vuelve con fuerza. ¿Cuándo deja el exilio de ser refugio y se convierte en responsabilidad? La detención de un ex líder en territorio vecino no es un simple episodio policial. Es una grieta en el viejo orden. Es una señal para quienes creyeron que el tiempo podía borrar decisiones, alianzas y ambiciones no resueltas. Y es, sobre todo, una prueba para una nación que intenta reconstruirse mientras aún camina entre minas. Porque cuando un país está en guerra consigo mismo y contra fuerzas que buscan su desmembramiento, la neutralidad se vuelve un lujo peligroso. En ese contexto, el poder ya no es un trofeo personal, es una carga histórica. No te vayas. Esto no es solo una noticia más. Es un punto de inflexión que puede redefinir cómo África entiende la justicia, la soberanía y el liderazgo. Suscríbete y acompáñanos hasta el final de esta historia. La pregunta ahora no es ¿quién cayó? La verdadera pregunta es ¿qué está empezando a levantarse? Durante casi 3 años, el nombre de Paul-Henri Sandaogo Damiba permaneció suspendido en una zona gris. No estaba en el poder, pero tampoco estaba fuera del juego. Tras su derrocamiento en el año 2002, el antiguo dirigente encontró refugio en Togo, un país que históricamente ha desempeñado el papel de mediador prudente en una región marcada por golpes, transiciones frágiles y equilibrios diplomáticos delicados. Ese exilio fue presentado al inicio como una medida humanitaria. Un hombre depuesto, una situación volátil, un riesgo real para su seguridad personal. Togo abrió la puerta, y durante un tiempo, esa puerta pareció cerrarse tras él como un punto final. Pero el exilio rara vez es un final. A menudo es solo un paréntesis. Desde Ouagadougou, las nuevas autoridades repitieron durante meses una acusación constante. Damiba no habría abandonado la arena política. Según su versión, desde el extranjero se habrían tejido contactos, planes y alianzas con oficiales desplazados y actores externos interesados en desestabilizar al país. Durante mucho tiempo, sin embargo, esas afirmaciones circularon sin pruebas públicas. Eran palabras duras, pero sin documentos visibles. Sospechas sin expediente. El punto de inflexión llegó a comienzos del año 2003. En cuestión de días, el relato cambió de tono y de velocidad. Las autoridades de Burkina Faso anunciaron que una tentativa grave contra la seguridad del Estado había sido desmantelada. El calendario se volvió preciso. Las acusaciones dejaron de ser genéricas y comenzaron a apoyarse, según el gobierno, en testimonios y elementos de inteligencia recopilados durante meses. En ese contexto, el nombre de Damiba reapareció en el centro del tablero. El procedimiento no fue inmediato ni improvisado. De acuerdo con la información difundida por las partes implicadas, se activó un mecanismo judicial formal. Primero, una solicitud oficial de cooperación. Después, la intervención de la justicia togolesa. No se trató, al menos en apariencia, de una expulsión administrativa rápida, sino de un proceso enmarcado por audiencias y decisiones de tribunal. La Corte de Apelación de Lomé examinó el expediente. El debate giró en torno a un punto crucial. ¿Podía Togo autorizar la entrega de un ex jefe de Estado a un país gobernado por autoridades militares sin violar sus compromisos jurídicos y humanitarios? La respuesta, según la decisión adoptada, fue afirmativa, bajo condiciones estrictas. Entre ellas, la garantía de que el acusado no sería sometido a la pena de muerte y que tendría acceso a un proceso judicial. Así, el camino se abrió. No por la fuerza de un decreto político, sino por el peso de una resolución judicial.
El hombre que durante años había vivido en la penumbra del exilio fue detenido y puesto a disposición para su traslado. El trayecto simbólico fue corto en kilómetros, pero largo en significado. De Lomé a Ouagadougou, del refugio al banquillo. Para Togo, la decisión fue presentada como un acto de responsabilidad regional. Mantener a un refugiado político implica obligaciones, pero también límites. Según la lógica expuesta por comentaristas y responsables, cuando el huésped es acusado de utilizar ese refugio para interferir activamente en la estabilidad de su país de origen, la hospitalidad deja de ser neutral. Para Burkina Faso, el traslado representó algo más que un éxito procesal. Fue descrito como una señal. Ningún espacio, ni siquiera el exilio, estaría fuera del alcance de la justicia cuando se trate de amenazas existenciales para el Estado. El mensaje no se dirigía solo a un individuo, sino a todos aquellos que pudieran creer que el tiempo y la distancia borran las huellas del poder. Sin embargo, bajo esta narrativa firme, subsisten preguntas incómodas. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió exactamente después de 3 años para que el expediente se volviera operativo? ¿Fue la acumulación de pruebas, la presión regional, o el nuevo equilibrio político en el Sahel lo que inclinó la balanza? El traslado de Damiba no cerró el capítulo. Al contrario, lo abrió oficialmente. Porque una vez cruzada la frontera, el terreno deja de ser diplomático y se vuelve judicial. Allí, las acusaciones deberán sostenerse más allá del discurso. Allí, los testimonios deberán enfrentarse a la defensa. Allí, el relato del Estado será puesto a prueba por el procedimiento. Y mientras el convoy avanzaba hacia Ouagadougou, una certeza se imponía. Este no era solo el regreso de un hombre, sino el inicio de un juicio cuyo eco podía alcanzar a toda la región. Lo que parecía el final de un exilio apenas marcaba el comienzo de una confrontación mucho más profunda. Una que pondría a prueba no solo a un acusado, sino al propio concepto de justicia en tiempos de guerra. El momento de máxima tensión no llegó con el arresto en sí, sino con lo que vino después. La revelación del relato oficial. Cuando las autoridades de Burkina Faso tomaron la palabra, el lenguaje cambió. Ya no se hablaba de sospechas difusas ni de maniobras en la sombra. Se habló de fechas, de objetivos y de una amenaza concreta que, según el gobierno, había estado a punto de materializarse. El punto de inflexión fue situado en una fecha precisa, el 3 de enero. De acuerdo con la versión presentada por el Ministerio de Seguridad, ese día estaba previsto el inicio de una operación destinada a desestabilizar gravemente al Estado. No se trataba, afirmaron, de una simple conspiración política, sino de un plan escalonado que incluía ataques dirigidos contra la cúpula del poder y la infraestructura estratégica. El mensaje fue claro. No era una disputa entre élites, sino una cuestión de vida o muerte para el proyecto nacional. El anuncio fue transmitido por los canales estatales y reproducido rápidamente por medios regionales. En pocas horas, el tono del debate público cambió. La narrativa oficial describía un complot frustrado, en el último momento, gracias a labores de inteligencia prolongadas y a la cooperación interna dentro de las fuerzas de seguridad. Según esta versión, los responsables habían sido identificados y algunos testimonios ya estaban en manos de los investigadores. En ese contexto, el nombre de Damiba volvió a aparecer, no como un actor periférico, sino como una figura central. Las autoridades afirmaron que su implicación no era circunstancial, sino estructural. Un nodo alrededor del cual se habrían articulado contactos, recursos y ambiciones. Sin embargo, también subrayaron que esas afirmaciones serían sometidas al escrutinio judicial, marcando una frontera discursiva entre la acusación política y el proceso legal. Las reacciones internas fueron inmediatas y contrastadas. Por un lado, sectores de la población expresaron alivio. En un país cansado de ataques, desplazamientos y luto cotidiano, la idea de que una amenaza mayor había sido neutralizada generó una sensación de respiro, aunque frágil. En las calles y en las redes sociales, se multiplicaron los mensajes que pedían firmeza y unidad frente a lo que se describía como traición en tiempos de guerra. Por otro lado,
surgieron voces de cautela. Algunos analistas y activistas recordaron que el uso de un lenguaje extremadamente moralizante podía erosionar la presunción de inocencia. Insistieron en que, precisamente en contextos de crisis, la fortaleza del Estado se mide por su capacidad de separar la emoción colectiva del rigor judicial. La justicia, advirtieron, no puede convertirse en un eco del miedo. A nivel regional, la reacción fue observada con atención. El Sahel atraviesa una fase de reconfiguración profunda, marcada por la cooperación militar y la búsqueda de nuevas formas de soberanía. En ese tablero, cualquier acusación de alto nivel tiene un efecto multiplicador. Algunos gobiernos vieron en la actuación de Ouagadougou una señal de determinación. Otros adoptaron un silencio prudente, conscientes de que los precedentes pesan. La dimensión internacional añadió otra capa de tensión. Medios extranjeros retomaron el caso subrayando el dilema clásico: seguridad versus derechos. Mientras ciertos comentarios insistían en el derecho del Estado a defenderse, otros reclamaban garantías claras sobre el trato al acusado y la transparencia del proceso. La atención no se centró solo en el individuo, sino en el mensaje que el juicio podría enviar más allá de las fronteras. Dentro de las Fuerzas Armadas, el episodio fue leído como una prueba de cohesión. El discurso oficial negó la existencia de fracturas significativas y presentó al ejército como una institución alineada con un objetivo común: frenar la violencia y reconstruir el país. Aún así, la sola necesidad de reiterar esa unidad revelaba la sensibilidad del momento. En contextos de transición, la percepción de división puede ser tan peligrosa como la división misma. En el plano simbólico, el clímax no residió únicamente en las acusaciones, sino en la pregunta que flotaba sobre ellas. ¿Hasta dónde puede llegar un Estado para protegerse sin cruzar sus propias líneas rojas? La respuesta no estaba aún escrita. El caso avanzaba, pero la verdad judicial seguía siendo una promesa, no un hecho consumado. Mientras los titulares hablaban de complots frustrados y retornos forzados, una tensión silenciosa recorría el país. La población esperaba algo más que declaraciones. Esperaba hechos, pruebas y un desenlace que no alimentara nuevos ciclos de violencia. Porque en el Sahel, cada palabra pronunciada en el punto más alto de la emoción tiene consecuencias duraderas. Si el clímax fue la acusación, el verdadero veredicto aún estaba por llegar, y con él, el impacto real sobre la vida civil y el equilibrio político del país. Cuando un caso de alto perfil entra en la esfera judicial, sus ondas expansivas no se detienen en los muros del tribunal. Se filtran en la vida cotidiana, en la economía, en la percepción que una sociedad tiene de sí misma. En este episodio, las consecuencias comenzaron a sentirse mucho antes de cualquier sentencia. En el plano civil inmediato, el anuncio del proceso generó una mezcla de alivio y ansiedad. Alivio, porque la narrativa oficial prometía la neutralización de una amenaza grave en un contexto donde la inseguridad ha marcado a comunidades enteras. Ansiedad, porque cada giro político en un país bajo presión despierta temores de represalias, ajustes de cuentas o nuevas olas de violencia. Para familias desplazadas y trabajadores que dependen de mercados frágiles, la estabilidad no es una abstracción, es la diferencia entre volver a casa o seguir huyendo. Económicamente, el impacto se manifestó en la cautela. Comerciantes y pequeños empresarios observaron con atención los acontecimientos, conscientes de que la confianza es un recurso tan escaso como el capital. En entornos donde el crédito es limitado y la actividad depende de rutas seguras, cualquier señal de turbulencia política puede frenar inversiones incipientes y retrasar proyectos de reconstrucción. El mensaje de firmeza del Estado buscaba precisamente lo contrario: transmitir previsibilidad en medio del ruido. En el ámbito político interno, el caso actuó como un catalizador. Por un lado, reforzó el discurso de autoridad y cohesión. El gobierno insistió en que no había espacio para ambigüedades cuando la supervivencia nacional estaba en juego. Ese tono encontró eco entre quienes consideran que la disciplina es una condición previa para la recuperación. Por otro lado, surgió un debate más silencioso pero persistente sobre los límites del poder en tiempos excepcionales. ¿Puede la seguridad justificar la reducción del disenso? ¿Dónde termina la protección del Estado
¿Y comienza el riesgo de concentración excesiva? La respuesta institucional fue subrayar la centralidad del proceso judicial. La promesa de un juicio transparente se convirtió en un elemento clave para sostener la legitimidad. En ese marco, la figura del liderazgo actual fue presentada como garante de un equilibrio delicado entre firmeza y legalidad. La mención de Ibrahim Traoré apareció en este debate como símbolo de un proyecto que busca afirmarse sin renunciar, al menos en el discurso, a la idea de justicia. Dentro de las Fuerzas Armadas, las consecuencias fueron igualmente significativas. La reafirmación de la unidad se tradujo en mensajes públicos y en una vigilancia reforzada de posibles focos de descontento. Para muchos soldados, el caso fue una señal de que las lealtades importan y de que las fracturas internas tienen un costo alto. Sin embargo, también evidenció la necesidad de reformas estructurales que vayan más allá de la seguridad inmediata. Profesionalización, condiciones de vida y una narrativa que integre al conjunto de la institución en un proyecto de largo plazo. A nivel social, el episodio reavivó una conversación profunda sobre la memoria reciente. La sucesión de cambios de poder en pocos años ha dejado cicatrices. Cada nuevo acontecimiento se superpone a los anteriores, creando una sensación de transición permanente. En ese contexto, la ciudadanía se pregunta si este proceso marcará el inicio de una etapa más estable o si será recordado como otro capítulo en una historia de sobresaltos. La pregunta no es solo qué ocurrirá con un acusado concreto, sino qué tipo de contrato social emergerá de este momento. Un Estado que se presenta como firme debe demostrar que esa firmeza se traduce en protección efectiva para la población, no solo en control. La legitimidad, en última instancia, se construye tanto con seguridad como con oportunidades. Algunos sectores de la sociedad civil han planteado interrogantes directos. ¿Cómo afectará este caso a la vida diaria de quienes no participan en la política? ¿Contribuirá a reducir la violencia o desviará recursos y atención de las necesidades más urgentes? Estas preguntas, lejos de debilitar el proceso, reflejan una demanda de madurez institucional. Porque si la estabilidad es el objetivo declarado, su medida no será la contundencia de las acusaciones, sino la capacidad de generar confianza duradera. Confianza en que la ley se aplica sin excepción. Confianza en que el futuro no estará secuestrado por ciclos interminables de confrontación. Con las repercusiones internas aún desplegándose, la mirada inevitablemente se desplaza hacia afuera, hacia cómo el mundo interpretará este momento y qué consecuencias traerá en el tablero internacional. Cuando un caso interno alcanza dimensión regional, el silencio del exterior nunca es neutral. Cada gesto, cada comunicado ausente o medido, forma parte de un lenguaje diplomático que revela tanto como las palabras explícitas. En este episodio, la reacción internacional se desplegó con cautela, calculando precedentes y costos. El primer foco estuvo en Togo. Al permitir el traslado bajo un marco judicial, Lomé envió un mensaje claro a sus vecinos. La hospitalidad política tiene límites cuando entra en conflicto con obligaciones legales y de seguridad regional. Para un país acostumbrado a equilibrar relaciones con actores diversos, esta decisión fue interpretada como un acto de alineamiento con un principio emergente en el Sahel. La estabilidad colectiva prima sobre la neutralidad prolongada. En África Occidental, la atención se concentró en las organizaciones regionales. Algunas adoptaron un tono prudente, evitando juicios precipitados. Otras observaron el caso como un indicador de cómo los estados están redefiniendo sus mecanismos de cooperación frente a amenazas transnacionales. La discusión no giró únicamente en torno a un individuo, sino a la pregunta de si los marcos tradicionales de asilo político siguen siendo viables en contextos de violencia persistente. La Alianza de Estados del Sahel, AES, ocupó un lugar central en esta lectura. En un momento en que sus miembros buscan afirmar una arquitectura propia de seguridad y gobernanza, el caso fue visto como una prueba de coherencia interna. La coordinación implícita y el respaldo político reforzaron la narrativa de un bloque decidido a cerrar filas frente a intentos de desestabilización, aun cuando ello implique decisiones controvertidas. Desde Europa,
las reacciones fueron mesuradas. El énfasis se puso en la necesidad de respetar el debido proceso y los derechos fundamentales. Las capitales europeas evitaron pronunciamientos categóricos, conscientes de la sensibilidad del contexto y del riesgo de ser percibidas como actores que dictan lecciones desde fuera. El lenguaje elegido fue el de la observación atenta, no el de la condena. En cuanto a Estados Unidos, la atención se filtró principalmente a través de análisis mediáticos y declaraciones indirectas. El foco no estuvo tanto en la persona implicada como en la estabilidad de Burkina Faso y del Sahel en su conjunto. En un escenario marcado por la competencia de influencias, Washington observó el desarrollo del caso como parte de una dinámica más amplia, donde seguridad, legitimidad y alianzas se entrelazan. La narrativa internacional osciló entre dos polos. Por un lado, el reconocimiento del derecho soberano de un Estado a defenderse frente a amenazas graves. Por otro, la preocupación por que la excepcionalidad se convierta en norma. Este equilibrio frágil define la relación entre los países del Sahel y sus socios externos en la actualidad. Lo que quedó claro es que el caso trascendió rápidamente su dimensión jurídica. Se convirtió en un espejo donde cada actor proyectó sus temores y prioridades. Para algunos, fue una señal de madurez institucional emergente. Para otros, un recordatorio de los riesgos inherentes a concentrar poder en contextos de crisis. Mientras el mundo calibraba sus palabras, el futuro inmediato seguía en suspenso. Porque más allá de las reacciones externas, el verdadero desenlace dependía de la ruta que el país eligiera hacia adelante. Mirar hacia adelante en el Sahel nunca es un ejercicio abstracto. Es una evaluación constante de riesgos reales, oportunidades frágiles y decisiones que pesan más que los discursos. Tras el traslado de un antiguo dirigente y la apertura de un proceso judicial, el país se encuentra ante una encrucijada que va mucho más allá de un solo expediente. El primer escenario posible es el de la consolidación. En esta lectura, el caso se convierte en una señal inequívoca de que la ley se impone incluso en contextos de guerra. Un proceso transparente, con garantías claras, podría reforzar la confianza interna y enviar un mensaje disuasorio a quienes contemplen la violencia como atajo político. En este camino, la justicia no sería un arma, sino un cimiento. Un suelo firme sobre el cual reconstruir instituciones golpeadas por años de crisis. El segundo escenario es más ambiguo. Existe el riesgo de que la judicialización de conflictos profundamente políticos sea percibida como selectiva o instrumental. Si el proceso se alarga sin claridad o se ve envuelto en opacidad, podría alimentar narrativas de victimización y profundizar divisiones latentes. En contextos tan polarizados, la percepción pesa tanto como los hechos. La confianza, una vez erosionada, tarda en volver a crecer. Un tercer escenario apunta a una redefinición regional. La forma en que este caso se gestione puede establecer un precedente sobre el tratamiento de exilios políticos en África Occidental. Si los estados optan por priorizar la responsabilidad colectiva sobre la neutralidad individual, el mapa de alianzas y refugios podría cambiar. Esto abriría oportunidades para una cooperación más estrecha en seguridad, pero también exigiría marcos legales más robustos para evitar abusos. En el centro de estos escenarios, se encuentra una pregunta fundamental. ¿Qué significa soberanía en la práctica? No se trata solo de controlar fronteras o rechazar injerencias externas, sino de asumir la responsabilidad de proteger a la población con reglas claras. La dignidad nacional no se mide únicamente por la firmeza, sino por la capacidad de convertir la autoridad en bienestar tangible. Para la sociedad civil, el camino por delante implica vigilancia y participación. La demanda no es de indulgencia, sino de coherencia. Un Estado fuerte necesita ciudadanos que confíen, pero esa confianza se construye con hechos verificables y oportunidades reales. Educación, empleo y seguridad cotidiana son tan decisivos como cualquier juicio emblemático. En el plano simbólico, este momento puede leerse como la siembra de una semilla. Si se cuida, puede dar lugar a una cosecha de estabilidad y orgullo compartido. Si se descuida, el terreno volverá a erosionarse bajo el peso de viejas prácticas. El futuro no está escrito. Se decide en cada elección institucional, en cada acto de transparencia y en cada renuncia a la violencia como método.
En un contexto donde tantos caminos han conducido al estancamiento, la posibilidad de elegir uno distinto sigue siendo el mayor desafío. Porque si este proceso logra transformar la crisis en aprendizaje, entonces la pregunta final no será quién perdió el poder, sino quién está dispuesto a construir algo nuevo sobre sus ruinas. Al final, esta historia no trata solo de un traslado, ni de un expediente judicial. Trata de una región que busca salir de la noche sin perderse a sí misma. Trata de sociedades cansadas de promesas rotas que ahora observan, con cautela y esperanza, si las palabras se convertirán en hechos. La justicia, cuando llega en tiempos de crisis, camina sobre una cuerda floja. Si avanza con rigor y transparencia, puede restaurar la confianza y abrir un nuevo capítulo. Si se desliza hacia la opacidad, corre el riesgo de perpetuar los mismos ciclos que dice combatir. Por eso, el verdadero juicio no se libra únicamente en una sala. Se libra en la conciencia colectiva de un pueblo que exige seguridad sin renunciar a su dignidad. En este contexto, el liderazgo adquiere un significado distinto. Ya no es solo la capacidad de mandar, sino la voluntad de cargar con las consecuencias. La figura de Ibrahim Traoré ha sido presentada como símbolo de una ruptura con el pasado. Pero los símbolos, por sí solos, no sostienen naciones. Son los sistemas, las reglas claras y la coherencia entre discurso y acción los que determinan si una promesa se convierte en legado. Y ese desafío no recae en un solo hombre, sino en una arquitectura institucional que debe resistir la prueba del tiempo. El caso observado por la región plantea una pregunta más amplia. ¿Puede África redefinir la relación entre poder y responsabilidad? La respuesta no vendrá de declaraciones altisonantes ni de aplausos momentáneos. Vendrá de procesos que se sostienen cuando las cámaras se apagan. Vendrá de la capacidad de proteger vidas, generar oportunidades y cerrar la puerta a la violencia como instrumento político. Para Burkina Faso, este momento es un espejo. Refleja tanto las heridas del pasado como la posibilidad de un futuro distinto. Un futuro donde la soberanía no sea un eslogan, sino una práctica cotidiana basada en el respeto a la ley y al ciudadano. Un futuro donde la estabilidad no se imponga por el miedo, sino que se construya con confianza. La historia aún se está escribiendo. Lo que ocurra después dirá si esta encrucijada fue un punto de inflexión o una oportunidad perdida. Porque cuando la justicia se pone en marcha, no solo juzga a los acusados, juzga a la sociedad que la invoca. Si este relato te interpela, no te quedes en silencio. Comparte este análisis, deja tu opinión y participa en la conversación. El futuro se construye cuando las voces se unen y deciden no mirar hacia otro lado.